Y bueno, hasta que llegó la compañía grabadora, nos ofreció grabar. Nosotros, obviamente, sin ningún prejuicio, nos interesó grabar, o sea, no teníamos... En ese momento, en 83, ¿existían muchos grupos musicales como ustedes? Sí, estaba saliendo una nueva generación, ¿no? Sí, es como en España se llamó La Movida. Ajá. En Argentina no se llamó La Movida, pero de alguna manera Era una movida. no encontraron un nombre para lo que pasaba porque era bastante caótico. Pero ese caos, así, esa locura que había, grupos nuevos, en ese momento surgían muchos grupos punks y surgían grupos también como nosotros más orientados hacia una cosa que en ese momento la llamaban New Wave o Nueva Ola. Ajá. Y que rescataba por ahí el espíritu de los 60, pero con el sonido actual. Y fundamentalmente lo que nosotros queríamos hacer y lo que nos movía, el happening que se producía ahí, ¿sí? Era debido a que un poco el rock, en general, en todo el mundo estaba como saturado digamos, de virtuosos, ¿no? Entonces era el momento de que gente como nosotros, pésimos músicos, agarráramos una guitarra, no, quiero decirlo, que cualquier chico agarrara una guitarra y se pusiera a tocar y cantara lo que sentía, porque era más importante lo que sentía que cómo lo tocaba, ¿no? Exacto. Y así surgió. Pero surgen ustedes y empiezan a tocar un tipo de música, rock and roll, por supuesto, pero rock and roll antiguo o el rock and roll ya de ustedes. Nuestro, Sí, aunque con influencias, obvio. Al principio quizás estábamos más influidos por grupos de esa época, pero a medida que fuimos avanzando, y en eso tuvo mucho que ver también que la banda haya andado bien entre la gente para sentirnos más seguros nosotros, empezamos a confiar más en la potencia que teníamos, en la cosa que nos hacía particulares. Yo creo que hoy quizás estamos un poco más librados de todo ese coso de influencia, estamos más creyendo en lo nuestro y bueno, muy influenciados por toda una cosa latinoamericana que nos está llegando de tanto viajar y de tanto visitar países, ¿no? ¿Qué pasa después de que salen de los bares? ¿Cómo ingresan a ese mundo de la radio, de la televisión? ¿Cómo acepta el público argentino a Soda Stereo? Bueno, el público, bien. En realidad fue un poco traumático este ingreso a la radio. ¿Por qué, Zeta? A ver, cuéntame. Sí, que fuimos un poco rechazados. Entramos por la puerta de servicio, ¿no? Aparte, si veníamos de los bares, ¿sí? Si veníamos después de los bares, justo a la salida te aseguro que entrábamos caminando medio torcido. Al principio no. Obviamente en Argentina sucedía una cosa bastante especial. Ajá. Y que de alguna manera puede servir para aclarar a mucha gente que no conoce con respecto al rock por qué es que vienen tantos grupos argentinos. Exacto. ¿No? Y es porque en Argentina hace 20 años que se viene haciendo rock y de una manera o de otra, no sé exactamente por qué, no ha sido reprimido, a pesar de que nosotros tuvimos aquella represión, ¿no? Exacto. Sin embargo, la música de rock se mantuvo de una manera más o menos marginal. Sí. Y es por eso que, bueno, nosotros tenemos ese background, ¿no? De poder ir a otros lugares también, no es solamente una cosa que surge de golpe. Claro. Y en nuestro caso, representamos una especie de nueva corriente. A mí no me gusta hablar de movimientos porque no creo en los movimientos, o sea, creo en las individualidades. Y creo en las conexiones de sensibilidad que hay en la gente, ¿no? Sí, así debe ser. Y me parece que nosotros surgimos con una propuesta muy nueva, era como tomar las cosas de una manera un poco más positiva, ironizando. Nuestras primeras canciones decían, por ejemplo, cosas como el régimen se acabó y el tema se llamaba dietético. Es decir, ese tipo de juegos de palabras nos gustaban mucho al comienzo y fue un disco muy irónico, muy satírico, en una etapa en que sin duda se estaban destapando unas ollas tremendas, ¿no? Unas ollas de presión. Y la gente, no la gente, porque la gente nos apoyó muchísimo, pero los medios creyeron quizás que nosotros... Música contra el perjuicio, es decir, te estamos oyendo, tú sigue. Argentinos pero simpáticos. Nosotros al realmente no representar un poco la corriente de la canción de protesta y hablando de una forma así muy política, realmente representamos toda una nueva generación. Entonces, muchos medios acostumbrados a que les hablaran sobre todo lo que había pasado en esos años con la dictadura y que los grupos debían ser necesariamente eso, obviamente se confabularon en contra nuestra, ¿no? Lo cual a nosotros nos sirvió bastante eso, porque nos dio incluso una publicidad mayor de la que podíamos haber esperado. Por supuesto. A veces ese tipo de publicidades negativas o escandalosas, pues sí te ayudan bastante, pero pues después tienes que, digamos, dar la imagen verdadera, la real, ¿no? Esa era la verdadera y la real. Lo que pasa es que la gente digo que no, porque la gente yo creo que tiene una sensibilidad, pero a veces los medios un poco
no sé, con una especie de líderes de opinión que hay a veces en las editoriales o en las televisiones. ¿Qué decían, por ejemplo, allá en las editoriales? Yo creo que es un poco por inercia que lo hacen, ¿no? Porque vienen haciéndose hace tanto tiempo se viene hablando, se viene aceptando determinado tipo de cosas que cuando salen las nuevas es como que cuesta engancharse en las cosas nuevas, ¿no? Es cierto. Son estructuras muy grandes y Es gente cierto. que viene pensando, y mucha gente que trabaja quizás tiene ideales y mucha otra gente trabaja. Y entonces esa gente es quizás la que no pelea por algo, ¿no? Claro, además yo soy muy sincera. Yo pienso que les tocó a ustedes, por supuesto es su patria, iniciar su carrera en un país muy fuerte, definitivamente, donde hay una prensa agresiva, porque además están identificados de esa manera, es una prensa agresiva y es un público difícil, porque es un público conocedor. Pero cuando la prensa agresiva, como dices tú, siendo que desconoce, digamos, realmente el trabajo de las personas, a lo mejor agreden de principio, pero ya cuando te llegan a conocer es como que pasan de tu parte y pasan de la agresividad al apoyo total y definitivo. Eso es verdad. Yo creo como, incluso te digo, como muchos grupos de rock mexicanos, nosotros estábamos con la temática en ese momento de producir un efecto. Ajá. A ver. Sea el que fuera. Ajá. Es decir, en alguna gente producíamos antipatía inmediata o quiénes son estos, o están locos. Ajá. Y en realidad lo de estar loco para mí es relativo, ¿no es cierto? Pero además a mí Todos me gusta estamos que haya, locos, todos estamos A mí locos. me gusta que haya un poquito de locura porque eso es lo que permite que haya cosas nuevas, que haya Claro, rompimientos, sí, ¿no? sí. Bueno, hay locos agresivos, hay locos simpáticos, hay locos divertidos y hay locos que hay que amarrarlos de plano. ¿No te parece? Sí. Y entonces surge... Y entonces, bueno, después es como que la prensa entendió bastante que nosotros no era que éramos despatriados y que no nos interesaba nada lo que pasaba políticamente, sino que realmente éramos personas que estábamos enfocando nuestra corazón, nuestra sensibilidad hacia otra cosa. Sí. La idea de que la gente se mueva, por ejemplo, Exacto. se mueva hacia donde sea, pero que se mueva. Sí. Era terrible la depresión que se sentía en ese momento. Y bueno, un poco grupos, no fuimos los únicos, ¿no? Hubo varios. Exacto. Solo que Soda fue organizándose de una manera un poco más rápida que otras. Sí. Y nos unía y nos une fundamentalmente una amistad tremenda entre los tres. Tal es así que siempre es como un poco como si hubiéramos empezado, ¿no? Bueno, ¿y qué trataban de decir ustedes así al principio de su música? ¿Qué trataban de dar a conocer o de dar a saber? Como dices tú, nosotros queríamos que se movieran porque había una depresión tremenda. Y sí, la verdad es que el país estaba pasando por momentos muy difíciles. ¿Qué querían decir ustedes en ese momento? Bueno, particularmente Cerca, está bien. el primer disco, en toda esa primera época, queríamos de alguna manera tratar de ser la contrapartida a toda esa cosa depresiva y melancólica. Queríamos inyectar una dosis de optimismo, ¿no? Veníamos con una apertura optimista hacia una propuesta constructiva, más que destructiva, como en aquel momento se estaba acostumbrando mucho. Salíamos de una guerra y estábamos realmente muy mal. Y el argentino, el porteño, ¿no? Digamos, el que vive en Buenos Aires, ya de por sí es bastante melancólico por naturaleza. Entonces fue una cosa bastante dura en un principio tratar de salir, porque ¿quiénes son estos locos que están haciendo cosas realmente contra la corriente, ¿no? Sí, aparte había mucha gente que se había enganchado en hablar de las Malvinas y de la guerra. Y en realidad mucha gente en Buenos Aires no sintió la guerra como en realidad la sintieron en otras provincias. Entonces era como, bueno, subirse al tren de las Malvinas y hablar y estamos todos llorando, sí, qué lástima. Y nosotros salimos hablando de te hacen falta vitaminas, entonces nos odiaban. Claro, de golpe no nos odiaban porque no hubiéramos aceptado esa realidad, sino porque nos odiaban porque la misma gente iba grande. O sea, en ese momento el rock tuvo muchos ídolos en Argentina además, caso que sé, como Charly García. Y de pronto cuando ellos empezaron a apoyar a todo lo que estaba saliendo, lo nuevo, y repito que no éramos los únicos, ¿no? Y tampoco éramos un chiste, ¿no? Que salíamos a contar chistes en escena, ¿no? Simplemente cantábamos cosas con una energía, una vitalidad, que en ese momento parecía no existir, era todo... Estamos viendo aquí. ¿Qué es? Éramos nenitos. Viejos de verdad es eso, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? Es uno de los primeros programas que... Ahí está, Teatro Astros. Es lo del teatro, la publicidad del Teatro Astros. Ahí salíamos a pegar nosotros todavía.
¿Sí? Salíamos a pegarlos por la calle. ¿De verdad? Sí, claro. Pero qué lindo esto, que puedan además contar que salían a pegar los carteles y hacer su publicidad ustedes. Eso es muy bonito porque empezaron desde abajo y empezaron a sufrir. Y empezamos mal, te voy a decir, porque lo primero que hicimos, tú sabes que en Buenos Aires Sí. Todas las calles y las casas están pintadas, ¿no? Sí. En Buenos Aires nunca tengas una casa blanca porque dura 2 días. Hasta que aparece la inscripción ¿No? política. Sí, es verdad. Y la primera leyenda, obviamente, de Soda Stereo, ¿quién la pintó? Soda Stereo. Pero Claro. más precisamente Charlie, que tiene un problema un poco disléctico por momentos, ¿no? Disléxico. ¿Ah, sí? Sí, ¿Te sí. gusta? Y cuando escribió, parece que con el apuro, no sé, porque vivía un juez, parece, en la casa que estaba pintando. Escribió Soda Stereo, ¿no? Estererio. Expliquemos lo que es la dislexia. Es, A ver. vos estás escribiendo y sin darte cuenta podés o omitir letras o repetir y sin darte cuenta, ¿no? Claro. Es algo que se te viene, se te va, es algo que por ahí obviamente Es una enfermedad. ¿Qué es No, ¿cómo que fue? Acepta eso. ¿Qué es lo de la Se enfermedad? me fue esa dislexia. Después De eso se me fue. Ajá. Lo leí y me quedé durísimo. Ya estaba escrito con aerosol, no se podía borrar, aparte era mármol. Y encima era la casa del juez a la cual no podíamos volver más. Qué maravilla. Casi cambiamos el nombre, pero Soda Stereo era muy ridículo. Estererio, sí. Suficiente con Soda ¿De Stereo. dónde sale lo de Soda Estéreo? Y ¿De dónde sale Sale este de querer ponernos un nombre, de llamarnos de alguna manera. Con Gustavo, ya cuando teníamos la idea, íbamos escribiendo mismo en las clases de la facultad, en muchas que son muy aburridas, nos pasamos toda la clase, el curso escribiendo nombres. Y nos divertíamos mucho, porque algunos eran muy ridículos, ¿no? Eran realmente nombres muy ridículos. Y dentro de esos muy ridículos estaba Soda Stereo. Así que cuando llegó el momento de ponernos un nombre, elegíamos de ahí. Íbamos llamándonos de distintas maneras por semana, pero siempre había algo que no nos conformaba, ¿no? Yo creo que particularmente lo de Soda, además de que reflejaba mucho el espíritu de aquel momento, tenía algo que era fundamental. No había nada en el mundo que pudiese existir que se llamase Soda Stereo. Y entonces a partir de cero nosotros íbamos a empezar a darle forma a algo. Y de hecho es así, tú cambias nosotros somos muy cambiantes de estilos y tenemos personalidades totalmente incoherentes. ¿Ustedes, los tres? Somos gente... No, realmente- con uno mismo. Con uno mismo inclusive, ¿no? Ajá. Entonces eso le va dando al grupo un dinamismo y una posibilidad de cambio increíble. Y creo que Soda Stereo va tomando la personalidad que el grupo le va imponiendo. Y eso Ahora, es como lindo, anécdota, ¿no? yo me acuerdo que cuando nosotros dijimos Soda Stereo, nos miramos los tres y dijimos no. Y fue la primera vez que nos pusimos de acuerdo. Porque en realidad hasta uno decía sí, otro no. En ese dijimos no. No. Porque era muy Ahí estamos fuerte. de acuerdo los En ese tres. momento era No, muy fuerte. sí, Hoy en adelante. día hay grupos en Argentina que se llaman, por ejemplo, Soldado Venga, hay uno que se llama. Ay, ay, ay. Así que hay. Y acá, no sé, un grupo que se llama Los Humildes, que me parece algo así, porque me parece el nombre más increíble. Sí, sí, sí. Es Así verdad. que creo que ahí nos pusimos de acuerdo. En el no, pero nos pusimos de acuerdo.